placer poder visitarles. Mi nombre completo es Nelson Beltrán, mi esposa Gloria Eugenia Rojas, y estamos aquí en un proceso, gracias mi hermano, con gusto, de acompañar a los pastores y a las iglesias de parte de la denominación bautista colombiana en un proyecto que se llama Elías, que tenemos un proyecto encaminado a cuidar de los pastores, porque a veces los pastores cuidamos a las personas, pero no tenemos quien nos cuide. Nos dicen, no, que nos cuide el Señor. Y sí, el Señor nos cuida, pero hace falta también que manos humanas se permitan que el Señor los use para cuidar de los pastores. Así que estamos hablándole a eso, a los pastores, que se cuiden también, porque es que a veces uno es muy descuidado de sí mismo, ¿no? Y a las iglesias a que cuiden a su pastor. Y he estado en ese trabajo en algunas regiones del país, y ahora llego aquí. Me han pedido ese trabajo porque ya soy uno de los más viejitos de la obra. Ya son 40 años de ministerio, entonces uno aprende algo en esos 40 años de ministerio. Y claro, qué gusto poderlo pasar, poder pasar ese legado, porque uno se va, no se puede llevar las cosas, sino mejor dejar las cosas aquí con los hermanos. Hoy estoy aquí, ya les dije que hay que cuidar al pastor, pero hoy el tema no es cuidar al pastor, porque me han dicho que hay un tema muy especial que también me encanta mucho, que están hablando acerca del perdón. Sí, están hablando acerca del perdón, ¿cierto? Entonces es esta, ¿cierto? Eso. Ahí tenemos el tema para hoy. Vamos a ver si ya aprendí. Eso sí. Hoy vamos a hablar acerca de perdonando al estilo de Dios. Perdonando al estilo de Dios. Perdonar no es fácil, ¿cierto? ¿O sí? ¿Es fácil perdonar? Bueno, diríamos depende de la ofensa, ¿cierto? Depende de la ofensa. Y a veces depende de quién ofende. Fíjese, si usted va por la calle, de pronto manejando, y de pronto alguien se le cruza y le dice una mala palabra, pues a usted le duele esa mala palabra, pero al fin y al cabo no le hace mucho caso porque no lo conoce, ¿cierto? No sabe quién es. Vaya usted con Dios. Pero cuando uno lo ofende, como dice el Salmo, refiriéndose al Señor Jesucristo, el amigo, el compañero, el que está al lado, el que comparte con uno la vida, esa herida duele más, ¿sí? Duele más la herida del que está cerquita a nuestro corazón. Y a veces se hace difícil perdonar, pero hoy vamos a aprender el principio del perdón, perdonando el estilo de Dios, y vamos a ir a Lucas 15, un pasaje muy conocido por ustedes, Lucas 15 del 11 en adelante. Vamos a leerlo, es un poquito largo, pero vamos a leerlo. El contexto usted ya lo conoce, es la famosa parábola del hijo pródigo. ¿La recuerdan? Lucas 15, y vamos a comenzar en el versículo 11. Ya lo encontraron, ¿cierto? Listo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué? Nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué pasó? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. Eterno Dios, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí juntos alrededor de tu palabra. Te pedimos, oh Santo Espíritu, que tú nos guíes, nos orientes y nos lleves al pleno conocimiento de este concepto maravilloso del perdón. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a revisar un poquito esta historia que es conocida, que ya ustedes habían leído, seguramente les habían predicado ya de eso, pero se puede obtener mucho. Primero, todos los seres humanos tenemos una gran deuda con Dios, porque nuestro pecado es grande, porque Dios ha sido bueno. Mire que lo que el hijo desperdició, aunque dice aquí: dame los bienes que me corresponden, ¿le correspondían? Es decir, ¿se los había ganado? No, el que los había ganado era el padre, trabajando y organizando y guardando, pero él muy orgullosamente dice: dame los bienes que me corresponden. ¿Y qué hizo con esos bienes? Los malgastó, los dilapidó, los tiró. Por eso le dicen a la historia el hijo pródigo, no debería tener otro nombre, porque esta historia la contó el Señor no por el hijo pródigo, sino por el hijo que no perdona. Podría decirse el hijo duro de perdonar o algo así. Pero pródigo quiere decir que reparte, que da. Y este fue pródigo, pero no pródigo en buenas obras, sino en malgastar con amigos que le aparecieron, con personas que se le juntaron, porque cuando hay uno que gasta, hay otros que se arriman. Eso hay que verlo nomás en el recreo en el colegio. Cuando hay un niño que tiene buena lonchera, hay otros que le arriman. Esa es naturaleza humana. Pero una vez que él malgastó todo, ¿qué pasó con los amigos? Desaparecieron. Entonces, una vida malgastada es el común de todos los seres humanos. Lastimosamente hacemos cuántas cosas, cuántos dones, cuántas riquezas nos ha dado Dios, y cómo a veces nosotros desperdiciamos esas riquezas que Dios nos ha dado. Y como son de gran precio, de gran valor, entonces la deuda que adquirimos con el Señor es una deuda grande. Aquí estoy yo representándolo así: Juan Camilo Oneroso, que me hizo esto, le puso de apellido Oneroso, debe, esa cifra está difícil de leer, como 345 billones 756 mil 895 millones 824 mil 345 dólares. Eso es mucho más que la deuda externa de Colombia.
Yo le dije que le pusiera así una cifra exagerada, porque es lo que vamos a ver. Al señor Darío José, cobrador. El oneroso y el cobrador. El malgastador y el otro que está cobrando. Bueno, muy bien. Entonces, este es el ejemplo de una cuenta que tenemos. Si usted tuviera esta cuenta con alguien, ¿cuándo podría pagarla? Nunca, ¿cierto? Si ya lo pasamos en dólares, ahora páselo a pesos colombianos. Una cuenta incobrable. Una cuenta incobrable. Y de esta cuenta incobrable, entonces nosotros vamos a aprender acerca del perdón. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras que se usan para el perdón. Hay una palabra que simboliza el perdón humano y hay otra palabra que simboliza el perdón divino, el perdón de Dios. Y nosotros tenemos un estilo humano de perdonar, pero debemos dejar el estilo humano de perdonar para pasar al estilo divino de perdonar. Y lo que vamos a ver aquí precisamente es primero el estilo humano de cobrar, de perdonar. Si el Padre perdonara al estilo humano, lo que haría así. La palabra que hay para el perdón humano, la palabra que hay es shiastai, que quiere decir tachar o anular. Claro, si el pastor Javier tiene de mi parte un documento, ¿cómo se llama? Un pagaré. Tiene un pagaré mío que dice ahí que yo le debo, aquí digamos en lugar de decir Juan Camilo Neroso y no era Nelson Beltrán, le debe a Javier. Entonces yo me le acerco al pastor y le digo, hombre Javier, nunca en la vida podré pagarte esta cuenta. Tú que tienes un corazón tan generoso, tú que eres tan bueno, que eres pastor, y lo cepillamos bastante, ¿cierto? Perdóname la cuenta, perdóname la cuenta. Y entonces Javier dice, bueno, se le conmueve, te voy a perdonar la cuenta, y le pone al pagaré una X. Después de que le pone esa X, ¿qué pasa con el pagaré? ¿Puede cobrar la cuenta? ¿Ya está perdonada la cuenta? Sí, está perdonada la cuenta. Hasta ahí va bien la cosa. Está bonito. Uy, me perdonaron todo eso. Pero ¿qué quiere decir? Que Javier se dobla ese pagaré y se lo echa al bolsillo. Y cada vez que yo por ahí lo hago poner medio bravo, el saque y dice, mira, ¿te acordás? Todo lo que yo te perdoné, lo bueno que fui contigo. Entonces a mí me toca andar así, calladito con Javier. Si Javier me dice, vaya, tráigame el mercado, porque tengo una deuda moral, aunque no la tengo real, legal, moralmente la tengo. Y él, cuando puede, entonces me refriega la cuenta en la cara, el pagaré, casi que lo enmarca. Estoy hablando del estilo humano de perdonar, porque usted sabe que el estilo humano de perdonar, ¿qué dice? Yo perdono. A ver qué dice, ¿sabe? Ese es el estilo humano de perdonar. Yo perdono, pero no olvido, me mantengo con la cuenta allí. Y cada vez que puedo, la saco. Una vez un amigo encontró al otro en el parque ya todo aburrido y le dijo, mijo, ¿qué le pasa? Dijo, no, que yo tengo una mujer muy histórica. Le dijo, ¿será histérica? Dijo, no, histórica, me se acuerda de todo lo que yo he hecho y me lo restrega cada rato en la cara. Perdonando al estilo humano. ¿Qué tal que Dios nos perdonara al estilo humano? Damos gracias que Dios tiene otro estilo de perdonar. Y eso es lo que vamos a ver aquí en la siguiente. La palabra para el perdón divino, exaleifen, quiere decir borrar con jabón. Ya les voy a explicar un poquito. En aquel entonces se escribía en pergaminos.
Pergaminos eran pieles preparadas para poder escribir allí. Ahora, el pergamino no era como nuestro papel, que usted está escribiendo y le falló algo, pues arruga el papel y lo tira y saca otra hoja. No, el pergamino era muy caro, muy costoso. Sigue siendo caro y costoso. Si usted quiere escribir una nota en pergamino, usted sabe que a veces para felicitar a alguien se le hace una nota en pergamino, pero eso sale costoso. Entonces en aquella época escribían en el pergamino la carta. Por esa razón los pergaminos viejos, si usted tiene la oportunidad de ver un pergamino, ve que están de lado a lado, de punta a punta, aprovechado todo el espacio, porque no querían malgastar ningún espacio para escribir algo. Entonces cuando llegaba, o antes de eso, cuando estaba escribiendo en el pergamino, se escribía con una tinta hecha de agua y ceniza. Agua y ceniza mezclada daba la tinta, con una plumita escribían. Y entonces, vamos a seguir usando a Javier de ejemplo acá. Digamos que Javier le llegaba la carta. Como no había pergaminos hacía montón, él después de leer la carta, cogía una esponja, borraba la carta y respondía en el mismo pergamino. Economía, así con aguajabón ahí. En aquel entonces no había acción ni nada de eso, sino que era jabón natural. Bueno, entonces esa palabra de borrar el pergamino, cuando lavaban con agua y jabón ese pergamino, se veía la cuenta, se veía la letra, se veía, no se veía nada. Quedaba como nuevo. Por eso es que el Señor dice, cuando Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? El Señor dijo, no, te digo que hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y la única manera de perdonar siempre es perdonando al estilo de Dios, que vuelve y quede el pergamino en blanco, que no queden registros históricos. Dios dice, coge nuestros pecados y los sepulta en lo profundo del mar. Ese es el perdón al estilo de Dios. Y ese es el perdón que nosotros debemos participar. Miremos el pasaje en Colosenses 2, 13, 14, y alguien vaya buscando Isaías 43, 25 para que sirvan de ejemplo, de modelo. Leámoslo. El que encuentre Colosenses 2, 13 y 14 se puede poner en pie y leerlo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gracias, pastor. Anulando el acta, ve allí, borrando ese pergamino. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oiga, qué belleza, ¿no? Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Y qué? Por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Estamos viendo la diferencia entre el perdón humano y el perdón divino. Y la estamos viendo porque el tema hoy es que debemos aprender a perdonar al estilo de Dios. Debemos dejar de perdonar al estilo humano y comenzar a perdonar al estilo de Dios. Y es un poquito más complicado hacerlo así, ¿sí? Pero aprendamos entonces de eso. ¿Cómo perdonar al estilo de Dios? Debemos perdonar al estilo de Dios. Efesios 4:32 nos dice que tal como Dios nos perdonó, así nosotros debemos perdonar. Leámoslo de todas maneras, ya que lo tenemos aquí anotado. Leamos Efesios 4:32. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonándoos unos a otros, ¿cómo? Como Dios los perdonó a ustedes también.
¿Cómo nos perdonó Dios? Borrando el acta, borrando la letra, olvidando sus pecados, tirándolos al profundo de la mar, no acordándose más de ellos. ¿Sabe que nosotros nos acordamos más de nuestros pecados que de Dios? Porque nosotros a veces cargamos lo que llama remordimiento. Y es malo cargarlo porque es no creerle a Dios. Dios cuando perdona, limpia. Pero nosotros le pedimos perdón a Dios y a veces seguimos, ay, pero tan malo que yo fui, ay, pero no. Porque estamos sin borrar el acta contra nosotros mismos. Mientras Dios sí ya ha borrado el acta. Bueno, entonces el perdón al estilo de Dios implica varias cosas. Entonces hay por lo menos dos figuras en el perdón. El perdón es un asunto de dos. ¿Qué personas intervienen en el perdón? El ofendido y el ofensor. El ofendido y el ofensor. Relevo. Eso. Gracias. Muy bien, está encendido ya, ¿cierto? Sí. Listo. Bien. Entonces, veamos primero la actitud del ofensor. El ofensor. Aquí en el caso de Lucas, el caso del hijo pródigo, el hijo ofendió al padre. ¿Por qué el hijo ofendió al padre? Uno, lo abandonó. Dos, cogió lo que el padre había trabajado, lo que el padre había ganado, cogió y lo malgastó. Lo que el padre le dio generosamente, cogió y lo malgastó. Porque no se ofende únicamente de palabras, se ofende de actos, se ofende de actitudes. Por ejemplo, cuando yo voy por el andén y veo que viene alguien que me cae al hígado y me paso por otro andén, ¿lo ofendí? Claro, lo ofendí. No le dije nada de palabra, pero o si le pego una mirada así, buenos días. Lo ofendí, por eso dicen, uy, si las miradas mataran, ¿no? Bueno, no se ofende únicamente de palabras, se ofende de hechos, y este hombre ofendió a su padre de hecho. Entonces, pero él asumió una actitud. El término que vamos a aprender es re. ¿Cuál es el término que vamos a aprender? Re. Ese re nos va a recordar cómo debemos perdonar o cómo debemos pedir perdón. Porque la actitud del ofensor es pedir perdón. Lo primero, reconocer. ¿Cuál es la palabra clave? Reconocer. Reconocer es aceptar y confesar delante del otro en qué lo hemos ofendido. El reconocer comienza con tomar la iniciativa de acercarse al que yo sé que he ofendido. Porque primero debo reconocer yo en mi corazón que lo ofendí. Y debo generar en mí un impulso de ir a pedirle perdón. Porque nosotros los seres humanos, en el estilo de nuestro corazón, a veces reconocemos que hemos ofendido y decimos, ¿y qué? Yo no me voy a ir a humillar allá delante de él o delante de ella. O sea, es un reconocimiento falso. Sé que lo he ofendido, pero no tomo la iniciativa de ir a pedir perdón. Porque ir a pedir perdón a veces no es tan sencillo, no es tan fácil. Es duro, ¿cierto? Entonces a veces decimos, no, yo que voy a ir a acercarme allá a humillarme. Todo comienza con reconocer, aceptar y confesar delante del otro que lo he ofendido. El hijo dijo, hombre, reconoció. Primero reconoció para sí mismo y después reconoció delante del padre. ¿Qué reconoció? Reconoció varias cosas. Uno, pensó en la comidita, ¿cierto? Yo aquí que ni siquiera me puedo comer estas algarrobas, y en la casa de mi padre la comida en abundancia. Voy pues, tomó la iniciativa, parte del reconocimiento es tomar la iniciativa, voy pues a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ni siquiera soy digno de que seas mi padre, ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno cualquiera de tus jornaleros. ¿Está humillado el hombre? Humillado.
Es necesario, eso nos suena feo, nos suena duro, pero para pedir perdón hay que humillarse, porque hay que ponerse en condición de que estoy solicitando algo de ti, algo que no merezco, algo que no me he ganado, entonces lo pido humildemente. Cuando uno está pidiendo algo a lo que tiene derecho, dice, deme el almuerzo, si es que se lo ha ganado, o si es que ya lo pagó. Pero cuando no se lo ha ganado y cuando no lo ha pagado, ¿cómo pide el almuerzo? ¿Sí? ¿Me podría regalar algo de almorzar? Humildemente. La humildad es necesaria para el perdón. Entonces él se acerca y confiesa delante del Padre que ha ofendido. Le dice, te he ofendido. Humildemente, reconocer. El segundo re, ¿cuál es el segundo re? Recomponer. ¿Recomponer qué? Recomponer la actitud o el comportamiento que ha ofendido al otro. ¿Sí me voy explicando? Quiero que quede claro esto. Si alguno no está entendiendo, me tira un tomate para que yo entienda que no trajeron tomates. Bueno, muy bien. Recomponer el comportamiento, la actitud. Porque es que hay muchos que piden perdón pero no cambian. Siguen en las mismas. Ese borrachito que llega el viernes y dice, mi amor, esta es la última vez que yo me emborracho. Y al otro viernes, ahí está otra vez, mi amor, esta es la última vez que me emborracho. Lo vuelve ya una cosa cotidiana. Entonces ese pedir perdón ya no tiene sentido, ya no tiene valor, porque el verdadero pedido de perdón tiene valor cuando yo recompongo mi manera de actuar. Si yo ofendí a la persona porque soy muy agresivo, entonces tengo que decir perdóname porque fui agresivo, pero no solamente decirle perdóname porque fui agresivo, sino recomponer su actitud, dejar de ser agresivo. Y eso tiene que ver con una expresión que nosotros usamos mucho. Ahora en el bus, le decía al pastor, teníamos una compañerita de viaje mala, venía borrachita ella y venía gritando y decía, así soy yo, así soy yo. Pero esa es la excusa que usamos muchos de nosotros para no cambiar. Es que así soy yo. Incluso le echamos la culpa a Dios. Decimos, es que así me hizo Dios. Así que el culpable es Dios, no soy yo. Pero no, si uno no es capaz de reconocer su falta, pues tampoco va a tener la iniciativa de recomponer su vida, su comportamiento, la actitud que debe cambiar. Hay que entonces por eso primero reconocer, a ver cuál es el de señalar y acá, eso, primero reconocer y luego recomponer, cambiar la actitud o comportamiento que ofende por uno que construye. ¿Hasta ahí me voy explicando? Bueno, esta es la actitud del ¿qué? Del ofensor. Y venimos con el tercer restituir, procurar resarcir lo mejor posible el daño que le hemos causado al otro. Si yo en un negocio le tumbé 5 millones de pesos a Javier, yo puedo venir a pedirle perdón. Ay, Javier, estoy tan adolorido, me duele tanto el corazón haberte ofendido así, de esa manera. ¿Me perdonas? Y él dice, te perdono. Pero ¿qué iniciativa debería haber en mí? ¿Me perdonas pero no saco el billetico? Entonces, uno de los componentes del hecho de saber pedir perdón, uno de los componentes del arrepentimiento es procurar restituir de alguna manera en lo que hemos dañado al otro. Pues a veces materialmente, pero a veces no es materialmente, a veces es emocionalmente. A veces le hemos dañado en su gozo, en su alegría. Entonces yo tengo que mirar cómo le puedo restituir a una vida de gozo, una vida de alegría. Restituir quiere decir volver a establecer
lo que se cayó, ¿no? Porque a veces se viene al piso con lo que yo hice, entonces tengo que volver a restituir. Por ejemplo, lastimosamente es un caso común, pero vamos a tomarlo como ejemplo. Un marido que se va y deja a sus hijos y a su esposa. A los años se puede volver. Y de hecho algunos vuelven. Ya cuando les va bien mal por allá, entonces aterrizan otra vez. Aterrizan otra vez. Y bueno, a veces se encuentran una esposa que le perdona lo que sí. Pero él debería tratar de restituir lo que ha dañado a esa esposa, lo que ha dañado a esos hijos. Debería tratar de restituir en la medida de lo posible, porque a veces hay cosas que no se pueden restituir. Si aquí este celular que me pusieron aquí al lado, que es la donación para... si este celular se daña, yo lo puedo mandar a reparar, pero si este bombillo se daña, ¿lo puedo mandar a reparar? ¿Se dañó? Se dañó. Ya toca usar otro. A veces hay relaciones que lastimosamente se dañan, pero a veces hay relaciones que se pueden restituir. Cuando se dañó, se dañó. Tenemos que asumir eso, tenemos que poner eso como pérdida en nuestra vida. Pero cuando se puede restituir, yo debo hacer todo el esfuerzo por restituir al que he ofendido. ¿Me estoy explicando? Sí. Por ejemplo, a veces nos pasa una cosa muy dura. Cuando hemos ofendido a alguien y ese alguien murió, ¿cómo le restituimos? ¿Es posible restituir? Ya tenemos nosotros que reconocer que no podemos restituir, pero eso no implica que no nos arrepintamos y reconozcamos que hemos ofendido y que hemos dañado a la persona. Bueno, entonces aquí tenemos tres componentes del verdadero arrepentimiento. Primero, reconocer. Segundo, recomponer. Y tercero, restituir. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sirve eso? Así debemos llegar a pedir perdón. Sí, porque uno no puede, vengo aquí a que me perdone. Esa actitud no le gana nada, ¿no? Bueno, pero son dos actores. Este es el ofensor. Ahora vamos a ver qué. El ofendido, porque el ofendido también tiene que tener una actitud correcta. Porque a veces la persona viene con buena actitud y el ofendido dice: yo nunca lo perdonaré. Como dice la cancioncita por ejemplo, que te perdone Dios. Pero yo no. Entonces también para que el perdón se dé, para que la reconciliación se dé, también debe haber una buena actitud de parte del ofendido. Veamos aquí. La recta actitud del ofendido. Entonces seguimos con la re. Lo primero es recibir al otro. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Mire, eso, él no solamente lo recibe, sino que la Biblia nos muestra que el Padre como que salía todos los días a echar ojo a ver si venía su hijo, ¿sí? Y cuando lo vio a lo lejos, dice, corrió a recibirlo. No fue que aquí tendrá que llegar. Allá viene con el rabo entre las piernas. Dejémoslo que llegue. No. Lo cual implica una cosa muy maravillosa, muy especial. Y es que a pesar de que el otro ofendió,
el Padre no dejó de amarlo. ¿Sí? Porque para perdonar hay que amar. Sí, porque a veces extendemos un perdón como político. Bueno, está bien, te perdono. Pero eso sí, cortamos. A metros decimos. Entonces, ¿dónde está el perdón? ¿Cierto? Entonces, debe haber en el corazón una disposición para recibir al otro. Eso implica, de cierta manera, es muy interesante, muy bueno que lo tengamos en cuenta, eso implica que yo no perdono cuando el otro me pide perdón. Yo perdono cuando el otro me ha ofendido. ¿Y por qué me sirve eso? Porque si no yo cargo con ese dolor hasta que el otro venga a pedirme perdón. Y si el otro nunca viene a pedirme perdón, yo cargo toda la vida con ese paquete. Pero si apenas el otro me ofendió, dijo, está bien, me dolió, pero yo lo perdono. Puede ser que el otro no haya venido, pero yo ya perdoné, me deshice del paquete. ¿Sí o no? Porque algunos cargamos el paquete. Una vez estando en la convención en Ibagué, en un hotel de 4 pisos, entonces cuando fui a cancelar la cuenta, el administrador fue conmigo en el ascensor para la entrega del cuarto y nos subimos al ascensor y en ese momento se subió la señora que hacía el aseo, llevaba un paquete de sábanas y de ropa pues de cama, se subió al ascensor con el paquete al hombro y se estuvo hasta el 4.º piso con el paquete en el hombro. Y yo decía, bueno, ¿no será más fácil ponerlo en el piso y subir tranquila? Pero me enseñó, porque así hacemos a veces. Cargamos el paquete a pesar de que vamos en el ascensor, en lugar de deshacernos del paquete. Ya me ofendió, me dolió, me hizo llorar, pero yo lo perdono. ¿Qué pasa el día que esa persona venga a pedirme perdón? Me encuentra en buena actitud. ¿Sí o no? Pero si yo no me he bajado del paquete, cuando el otro venga a pedirme perdón, me encuentra armado, se tira encima el paquete, ¿sí? ¿No? Entonces, por eso, aquí ponemos en primer lugar, hay que estar dispuesto ¿a qué? A recibir al que me ofendió. A recibir. Y para eso debo perdonar de anticipado. El Señor Jesús ¿esperó a que los soldados que lo hirieran le pidieran perdón? Todavía estaría esperando. Él los perdonó. ¿Le pidieron perdón en alguna ocasión? ¿Quién sabe si alguno después tuvo un arrepentimiento y le pidió perdón? Pero si no le hubieran pedido perdón, de todas maneras el Señor ya se había descargado de esa responsabilidad con él. ¿Estamos bien? Segundo restaurar. Es restablecer la comunión con el otro al estado previo de la ofensa. Este me ofendió siendo hijo y viene dispuesto a que yo lo trate como ¿qué? Como jornalero. Ahora sí le voy a enseñar lo que son 2 por 2. A aprovechar de esa. Aquí va a aprender. No, él dijo, papá, aquí estoy yo, tráteme como a uno de tus jornaleros. Dijo, no, tú no eres jornalero, tú eres mi hijo. Y mandó, tráiganle un vestido nuevo, maten el becerro gordo, póngale calzado nuevo en sus pies. De puro estreno estaba ese muchacho en esa fiesta. Pero hubo algo más que le dio. ¿Qué le dio? El anillo. Hola, y darle el anillo era una cosa especial en aquella época. Eso no era un anillo allí de adorno. No, el anillo regularmente en aquella época tenía el sello de la familia. Y con el anillo era que en el lacre, cuando tenían un documento muy serio, ponían el anillo para certificar que era de él. O sea,
lo volvió a poner en toda autoridad como hijo. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. No lo puso allá en condiciones ínfimas, sino que lo restauró, restablecer la comunión con el otro al estado previo. Bueno, eso es muy difícil. Yo estoy hablando de algo que es muy difícil, porque es al estilo de Dios. Y Dios, cuando hace las cosas, por ahí hay una expresión que usan mucho los muchachos, veo yo en la internet, en el Facebook, dice, a nivel Dios. Cuando alguien hace una cosa muy bien, dice, a nivel Dios. Porque es que el nivel de Dios es súper sí. Así que perdonar al nivel Dios no es tan sencillo, pero es lo mejor y hay que aprender a eso. Recibir y restaurar. Usted sabe que la palabra cruz viene de restaurar. La palabra cruz en el griego es estauros, que quiere decir levantar, poner de pie lo que se había caído. Eso es restaurar. Yo puedo renovar los muebles de casa o puedo restaurar los muebles de casa. Cuando yo renuevo los muebles de casa, ¿qué es lo que hago? Los cambio. Saco esto y pongo unos nuevos. Cuando yo restauro los muebles de casa, siguen siendo los mismos muebles, pero yo los mandé a pulir, a ajustar, a lijar, a pintar y otra vez quedaron como nuevos. No se trata de establecer una nueva relación, sino de restaurar la relación con la persona que me ha ofendido. Y el tercer re, para que lo recordemos, me devolví, es reivindicar. Esta palabrita un poquito rara, un poquito difícil de entender a veces, pero oficialmente reivindicar quiere decir públicamente manifestar al otro en su condición. Él hizo una fiesta y a través de la fiesta le enseñó a todos que su hijo había vuelto y que él lo había restablecido a la misma condición de antes, de hijo. El anillo mostraba eso. La fiesta fue pública, porque uno entonces debe aquí reconocer públicamente que se ha restaurado la relación y se ha hecho la paz. Eso es reivindicar, porque el otro de pronto tiene mala fama por lo que me hizo. Entonces cuando yo lo reivindico, entonces también su reputación se va arreglando allá en las otras partes. ¿Sí me estoy explicando? Reivindicar ayuda para que la reputación vuelva a establecerse donde debe estar. Así que el Padre lo reivindicó. El Padre lo reivindicó, lo puso otra vez en posición y públicamente dijo: aquí está mi hijo. Antes de pasar al siguiente punto, déjenme decirles dos cositas aquí que son especiales. Uno, la actitud del hijo mayor. El hijo mayor andaba con actitud de ofendido, con una correcta actitud de ofendido. No quería aceptar al otro. ¿Había sido él el ofendido? No. Ojo, porque a veces los amigos pelean más por el ofendido que el mismo ofendido. Y a veces los amigos guardan más rencor por el ofensor, por su amigo, que el mismo ofendido. Y a veces el amigo, el ofendido perdona, pero el amigo sigue ofendido. ¿Pasa?
Eso es muy en el gremio, por decirlo así, de las niñas en el colegio, eso se da mucho. ¿Verdad? En su grupito de 5 niñas. Y si alguna ofende a una de las 5, ay, cuídese, porque todas las 5 están bravas. Y a veces pasa que la que fue ofendida perdona y las otras 4 siguen bravas. Siguen cortándole el saludo al ofensor o a la ofensora. Así estaba este hombre, no tenía actitud de perdón. Y eso que la falta no había sido contra él. ¿Qué tal que la falta hubiera sido contra él? Y el otro aspecto que yo quiero que ustedes miren aquí, que es muy importante, que es una motivación particular, es eso que el padre dice: mi hijo, ¿qué había pasado con el hijo? Había muerto. Mi hijo estaba muerto, estaba perdido, pero ahora lo he hallado, lo he recuperado. Porque a veces uno valora más la ofensa que le hicieron que la relación que tiene con la persona. Hay padres que valoran más la ofensa que le hizo el hijo que el valor que tiene el hijo para él como padre. Hay esposos o esposas que valoran más la ofensa que recibieron que el hecho de perder al otro, a ese esposo o a esa esposa. Se separan, termina perdiendo el esposo, termina perdiendo la esposa, y dice: pero eso sí, lo hice sufrir, me desquité, ¿no? Pero quedó sin esposa o quedó sin esposo. Porque valoran más la ofensa que la persona. Y lo que Dios nos está enseñando aquí es que debemos valorar más la persona que la ofensa, para que haya un auténtico perdón. Uy, algunos me están diciendo: pastor, ya no más, está muy duro. Bueno, vamos a terminar acá, tranquilos. Ay, como si fuera poco, todavía les pongo algo muy serio para tener en cuenta. ¿Qué hay que tener en cuenta? Algo muy serio. Y es que la verdad es que es muy serio, y la verdad es que hay que decirlo. La Biblia lo dice, el Señor lo enseña. ¿Qué será eso tan serio? Mírelo, aquí está. Solo perdonar al estilo de Dios abre camino para obtener el perdón de Dios sobre mi vida. ¿Es serio eso? Muy serio. Solo perdonar al estilo de Dios abre camino para obtener el perdón de Dios en mi vida. Yo pongo como ejemplo ese sistema que usan para poner los líquidos en la vena. Está aquí la bolsa, aquí hay una camarita, y de la camarita pasa el líquido a la vena. ¿Se acuerdan? Y aquí hay una llavecita. Entonces, cuando yo le cierro la llavecita, el líquido ya no entra a la vena. El paso de líquido desde el tanquecito a la vena se suspende. Pero no solamente se suspende el paso del líquido del tanquecito a la vena, se suspende el paso del líquido de la bolsa al tanquecito. ¿Se han notado eso? Si cierra la llave aquí, ya no entra más a la vena, pero tampoco le entra más al tanquecito. Yo no sé cómo se llamará ese tanquecito, le digo tanquecito, pero no sé cómo se llamará. Pero es lo que estamos diciendo aquí. Si yo le cierro la llave del perdón al que me ha ofendido, me estoy cerrando la llave del perdón de Dios a mí mismo. Y el Señor nos dice una cosa, vea, nos dice: ojo, mijo, ojo, póngale cuidado. Lo que Él le ofendió a usted, lo que usted tiene que perdonarle a Él, no se compara en nada a lo que yo tuve que perdonarle a usted. Así que no se haga el loco. Y Él nos enseñó una parábola para eso.
¿Se acuerda aquel hombre que le debía mucho al rey y llegó delante del rey? Vea, usted me debe mucho. Ay, rey, perdóneme que si no que... Y el rey le perdonó 500.000 millones de pesos allí. Y salió y cruzando el parque se encontró con uno que le debía 150.000 pesos y lo cogió del cuello. Hola, págame lo que me debe, págame lo que debe. Y pum, lo metió allá a la prisión. Le habían perdonado a él 500.000 millones. Y él no pudo perdonar 150.000 pesos. Bueno, 150.000 sirven, ¿sí o no? Sirven. Pero frente a 500.000 millones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El rey escuchó y dijo: tráiganme a casa de sinvergüenza. Así que yo te perdoné toda esa deuda y tú no pudiste perdonar esta pequeña. Ahora, con sus huesos, a la cárcel. No solamente él, sino que se llevó a toda la familia. Increíble, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para animarnos a perdonar y para nunca decir: es que eso que me hizo nadie lo puede perdonar. Sí, se puede perdonar. El día en que usted tenga que perdonarle a alguien más de lo que Dios le ha perdonado a usted, ese día usted tiene excusa para no perdonar. ¿Y cuándo será ese día? Nunca. Por eso el Señor dijo: no 7 veces, sino 70 veces 7. La palabra nos dice, terminamos con esto: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero decirle una cosa: para mí vale más el perdón de Dios que para Él el perdón que yo le pueda dar. Es un mal negocio cuando yo le niego el perdón a una persona. Soy yo el que está perdiendo más. ¿No parece? Pero es cierto. Por eso la invitación hoy, ya estamos llegando aquí cumplidos con el reloj, la invitación es: hay que perdonar, pero al estilo de Dios. Hay que perdonar al estilo de Dios. Recuerden, hay una actitud como ofensor y hay una actitud como ofendido. Pongamos eso en práctica. Llevémoslo allá a nuestro diario vivir, porque siempre habrá ofensas. De manera que debe haber siempre disposición para el perdón al estilo de Dios. Que el Señor les bendiga y que nos ayude a todos a esa tarea tan difícil de aprender a perdonar como Él nos perdona. Muchas gracias, pastor.